Y si te dijera que cada diciembre millones de cristianos en todo el mundo decoran sus casas con símbolos que originalmente se usaban para adorar a dioses paganos. Imagínate esto. Estás en tu sala, montando el árbol de Navidad con tu familia. Las luces brillan, los adornos cuelgan perfectamente y sientes esa calidez navideña. Pero lo que no sabes es que ese árbol, esa guirnalda en tu puerta, ese pesebre debajo del árbol, ninguno de ellos tiene origen cristiano. De hecho, algunos de estos símbolos eran usados en rituales de brujería siglos antes de que naciera Cristo. La fecha del 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús, sino del dios Sol pagano. Los Reyes Magos nunca llegaron al pesebre. Y Santa Claus, bueno, su historia te va a dejar helado. ¿Cómo es posible que hayamos celebrado la Navidad de esta manera durante más de 1700 años sin cuestionar nada? Porque lo que estás a punto de descubrir no solo va a cambiar tu forma de ver la Navidad, va a liberarte de tradiciones que sin saberlo le abren puertas al enemigo en tu hogar. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy va a sacudir todo lo que creías saber sobre la Navidad. Y créeme, esto es solo el comienzo. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que viajar al año 312 después de Cristo. El Imperio Romano está en su máximo esplendor. Constantino, un emperador ambicioso y estratega militar, está a punto de librar la batalla más importante de su vida, la batalla del puente Milvio. Sus enemigos son más numerosos, más fuertes. La derrota parece inevitable, pero ese día, según cuenta la historia, Constantino mira hacia el sol y ve algo que cambia su destino. Una cruz resplandeciente con las letras griegas Chi Rho, las primeras letras del nombre de Cristo. Y escucha una voz. Inoc signo vinces, con este símbolo vencerás. Constantino ordena a sus soldados pintar cruces en sus escudos. Y ocurre lo imposible, ganan la batalla. El emperador pagano se convierte, o eso dice. Aquí viene el problema. Constantino no abandonó completamente sus creencias paganas. Él adoraba al Sol Invictus, el dios Sol, cuyo día sagrado de nacimiento era, adivinas, el 25 de diciembre, cuando en el año 313 después de Cristo Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. No lo hizo por convicción espiritual pura, lo hizo por estrategia política. Necesitaba unir su imperio dividido entre paganos y cristianos. Entonces, ¿qué hizo? Algo que los estudiosos llaman sincretismo religioso. Mezcló las tradiciones paganas con las cristianas. Cambió el día de reposo del sábado al domingo, día del sol. Convirtió las fiestas paganas en fiestas cristianas. Y la celebración del nacimiento del dios Sol Tamuz, que se celebraba el 25 de diciembre desde siglos antes de Cristo, la transformó en la Navidad. Pero espera, porque lo que viene ahora te va a revelar algo aún más perturbador. Cada símbolo navideño que conoces tiene una historia oscura que la Iglesia institucional nunca te contó. Vamos a ir símbolo por símbolo y te voy a mostrar con evidencia histórica de dónde viene cada uno. Primer símbolo, el árbol de Navidad. ¿Sabías que el árbol de Navidad aparece en tratados de brujería europea medieval? No estoy inventando esto. En el libro The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology está documentado que el árbol de pino era usado en rituales de la diosa Yule, pero su origen es aún más antiguo. En Babilonia, 3000 años antes de Cristo, una mujer llamada Semiramis adoraba a una diosa llamada Yule. Según la leyenda pagana, Semiramis tuvo un hijo llamado Tamuz, quien ella decía que era un dios encarnado. Cuando Tamuz murió, Semiramis tuvo una visión. La diosa Yule le mostró un pino caído que brotaba un nuevo árbol verde,
simbolizando que Tamuz había resucitado. Here's to quitting. Quitting the couch for a quick run. Quitting the snooze button for a morning workout. Quitting giving up after 2 weeks. You see, staying committed to your fitness goals isn't easy. But with Apple Watch, you don't have to do it alone. Because Apple Watch gives you real-time motivation, plus advanced metrics that track all your workouts, so you can stick to your New Year's fitness resolutions. And once and for all, quit quitting with Apple Watch. iPhone 11 or later required. Y se había convertido en el dios Sol. Desde entonces, cada 25 de diciembre, el solsticio de invierno, los babilonios decoraban un pino con frutas rojas, cerezas, y lo adoraban como símbolo del dios Sol reencarnado. ¿Te das cuenta? El árbol de Navidad tiene cero relación con el nacimiento de Cristo. Es un símbolo de adoración al dios Sol Tamuz. Segundo símbolo, la guirnalda. Esa corona de ramas verdes que cuelgas en tu puerta, ¿sabes para qué servía? En el paganismo nórdico y celta, la guirnalda era una señal de identificación. Las familias que adoraban a la diosa Yule colocaban guirnaldas en sus puertas para que el espíritu de Yule supiera cuáles casas podía entrar para traer bendiciones. Era literalmente una invitación espiritual a entidades paganas. Cuando cristianos desprevenidos empezaron a copiar esta tradición en el siglo IV y V después de Cristo, lo hicieron sin entender que estaban usando un símbolo de invocación demoníaca. Tercer símbolo, el pesebre. Ahora, este es interesante porque sí tiene relación con la historia bíblica, pero está completamente equivocado. En Mateo capítulo 2, versículo 11, dice claramente, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Viste eso? En la casa, no en un pesebre. Cuando los Reyes Magos llegaron, Jesús ya tenía casi 2 años de edad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Herodes, al darse cuenta que los magos lo habían engañado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Mateo capítulo 2, versículo 16. El pesebre tradicional con José, María, el niño, los pastores y los magos juntos nunca ocurrió así. Es una mezcla de 2 eventos separados por casi 2 años. ¿Y sabes por qué se representa así? Porque copia la imagen pagana de Semiramis con el niño Tamuz en sus brazos, la diosa madre con el niño Dios. Esta imagen existía siglos antes de Cristo. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Hablemos de Santa Claus, o como le decimos en español, Papá Noel. Todos conocemos la versión comercial, un viejito alegre con traje rojo que trae regalos. Coca-Cola popularizó esta imagen en 1931 para vender más refrescos. Pero la historia detrás de Santa Claus es mucho más perturbadora. Santa Claus es una mezcla de 3 figuras. Primera figura, San Nicolás de Mira, un obispo cristiano del siglo IV después de Cristo que ayudaba a los pobres. Esta es la única parte cristiana de la historia. Segunda figura, un hombre nórdico llamado Klaus, que vivió siglos antes de Cristo. Klaus era un adorador de la diosa Yule que fabricaba juguetes de madera y los regalaba a familias que colocaban guirnaldas en sus puertas. ¿Ves la conexión? Tercera figura, el dios nórdico Odín, quien según la mitología vikinga, volaba por los cielos en el solsticio de invierno, 25 de diciembre, montado en un caballo de 8 patas, entrando por las chimeneas para dejar regalos o maldiciones. La Iglesia Católica, en su intento de cristianizar el paganismo, mezcló estas 3 figuras y creó a Santa Claus. Ahora piensa en esto. Le dices a tus hijos que un hombre mágico que todo lo ve, que sabe si fueron buenos o malos, que vuela por el cielo, que entra a tu casa de noche, les trae regalos. Esas son atributos de Dios que estás transfiriendo a una figura pagana. Estás enseñando a tus hijos a creer en una mentira sobrenatural y luego esperas que crean en el verdadero Dios sobrenatural. ¿Ves el problema?
Aquí es donde todo cobra sentido, de manera que te va a dejar sin aliento. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿cuándo nació realmente? La Biblia nos da todas las pistas. Solo tenemos que hacer la matemática bíblica. Paso 1. El turno de Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 8, nos cuenta que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era sacerdote del turno de Abías. En Primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, vemos que el turno de Abías era el octavo turno de los 24 turnos sacerdotales que servían en el templo. Cada turno servía 15 días, 2 veces al año. Según el calendario judío y cálculos de historiadores como el doctor Lucio Chad, PhD en griego y transliteración bíblica, el turno de Abías caía a finales de junio en el calendario gregoriano. Paso 2. La concepción de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículos 23 al 24, dice que al terminar su turno, Zacarías volvió a casa y Elisabet concibió. Eso sería a finales de junio o inicios de julio. Paso 3. La visita de María. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27, dice que 6 meses después de que Elisabet concibiera, el ángel Gabriel visitó a María y ella concibió a Jesús. 6 meses después de junio-julio es igual a diciembre-enero. María concibió a Jesús en diciembre o enero. Paso 4. El nacimiento. 9 meses después de diciembre-enero es igual a septiembre. Pero aquí viene lo más poderoso. Jesús no nació en cualquier día de septiembre. Nació durante la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que se celebraba en el 7º mes del calendario judío, Tishri, que corresponde a septiembre. ¿Y sabes qué significa la fiesta de los tabernáculos? Dios habitando con su pueblo. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». La palabra griega para habitó es eskenosen, que literalmente significa tabernáculo, o puso su tabernáculo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús nació durante la fiesta que celebraba Dios habitando con su pueblo. No es coincidencia, es diseño divino perfecto. El 25 de diciembre no tiene nada que ver con Cristo. Esa fecha era para celebrar al dios Sol Tamuz. Cuando Constantino oficializó el cristianismo, simplemente reemplazó a Tamuz con Jesús en el calendario pagano. La verdad es esta: Jesús nació en septiembre, durante Sukkot, cumpliendo profecía. Nosotros lo celebramos en diciembre porque adoptamos una fiesta pagana sin cuestionarla. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible que esto sea verdad si toda la iglesia celebra el 25 de diciembre? Déjame mostrarte la evidencia que confirma todo esto. Evidencia número 1. Los pastores en el campo. Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que había pastores en el campo, cuidando sus rebaños de noche. ¿Sabías que en Jerusalén, en diciembre, es invierno con temperaturas de 3 a 10 grados Celsius? Los pastores judíos nunca dejaban sus rebaños en el campo durante el invierno. Según el Talmud, Beit Sa 40a, los rebaños eran llevados a los rediles, cubiertos desde finales de octubre hasta marzo. Si hubiera pastores en el campo de noche, tenía que ser entre abril y septiembre. Otro punto para septiembre. Evidencia número 2. El censo romano. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que José y María viajaron a Belén para el censo ordenado por César Augusto. Los romanos eran extremadamente organizados. Nunca hacían censos en invierno porque las carreteras estaban llenas de lodo y nieve en las montañas. Los censos romanos se hacían después de la cosecha, cuando la gente tenía dinero de sus ventas y podía pagar impuestos. ¿Cuándo era la cosecha en Israel? Septiembre, durante, adivinas, la fiesta de los tabernáculos. Evidencia número 3. El testimonio de la historia. El historiador cristiano Tertuliano
año 200 después de Cristo, escribió que la fecha exacta del nacimiento de Cristo era desconocida, pero que definitivamente no era en invierno. El primer registro histórico de celebración de Navidad, el 25 de diciembre, es del año 336 después de Cristo, durante el reinado de Constantino. Ahí está la conexión. Evidencia número 4. Los padres de la Iglesia. Orígenes de Alejandría, año 245 después de Cristo, uno de los teólogos más importantes de la Iglesia primitiva, escribió: «Solo los pecadores celebran su nacimiento, los santos no celebran cumpleaños». La Iglesia primitiva no celebraba Navidad, solo celebraban la resurrección, Pascua, porque ese era el evento que traía salvación. ¿No te parece fascinante cómo cada pieza de evidencia histórica, arqueológica y bíblica confirma exactamente lo mismo? Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa es una mentira heredada del paganismo. Ahora viene la pregunta del millón. Pastor, entonces estoy pecando si celebro la Navidad. Tengo que tirar mi árbol. Le digo a mis hijos que Santa Claus no existe. Respira profundo, porque aquí es donde vamos a aplicar sabiduría espiritual. Primero, la intención del corazón. Romanos, capítulo 14, versículos 5 al 6 dice: «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor». Si tú celebras la Navidad para honrar a Cristo, aunque la fecha sea incorrecta, y no estás adorando símbolos paganos con intención, Dios mira tu corazón. No estás en pecado mortal, y este es un pero gigante. Segundo, la sabiduría espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: «No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas». Una vez que conoces la verdad, tienes una responsabilidad. No puedes seguir ignorándola, porque aunque tu corazón sea puro, los símbolos tienen poder espiritual. Cuando colocas un árbol de Navidad en tu casa, aunque tú no lo estés adorando, estás usando un símbolo de adoración pagana. Y los demonios no miran tu intención, miran la legalidad que les das para operar. Es como poner una guirnalda que originalmente era una invitación a espíritus paganos. ¿De verdad quieres ese símbolo en la puerta de tu hogar? Tercero, ¿qué puedes hacer? Aquí está la buena noticia. Puedes celebrar la Navidad de forma redimida. Lo que sí puedes hacer, reunirte con tu familia en amor y gratitud. Dar regalos, representando los regalos de los magos a Jesús. Usar luces y decoraciones sin simbolismo pagano, luces simples, colores, flores naturales. Enseñar a tus hijos la verdadera historia del nacimiento de Cristo. Leer la palabra juntos sobre la encarnación. Hacer actos de amor y caridad como Cristo nos enseñó. Lo que no deberías hacer: colocar árbol de Navidad, símbolo de Tammuz Yule, poner guirnaldas, invocación pagana. Enseñar a tus hijos a creer en Santa Claus. Reemplaza a Dios con una mentira sobrenatural. Usar pesebres incorrectos que mezclan eventos separados por 2 años. Cuarto, la conversación con tus hijos. Si tus hijos ya creen en Santa Claus, este es el momento perfecto para una conversación de fe y verdad. Siéntate con ellos y diles: cariño, Papá Noel es un personaje de cuentos, como los superhéroes. Pero ¿sabes quién sí es real y te ama más que nadie? Jesús. Y la Navidad es para celebrar que Él vino al mundo para salvarnos. No es cruel decirles la verdad. Lo cruel es enseñarles a creer en mentiras y luego esperar que confíen en el Dios verdadero. Al final, la historia de la Navidad no es sobre árboles, renos o chimeneas. Es sobre el Dios del universo, que se hizo bebé vulnerable para rescatarnos. Es sobre Emmanuel, Dios con nosotros.
y esa verdad no necesita símbolos paganos para ser hermosa. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre la Navidad? La verdad es que Jesús no nació el 25 de diciembre, nació en septiembre, durante la fiesta de los tabernáculos, cumpliendo profecía perfecta. La verdad es que el árbol, la guirnalda, Santa Claus, todos tienen origen pagano que la Iglesia adoptó por sincretismo. Pero la verdad más importante es esta: Cristo vino, habitó entre nosotros, murió por nosotros, resucitó para nosotros. Y nada de eso cambia, sin importar qué fecha marquemos en el calendario. Ahora es tu turno. Comenta abajo: celebraré a Cristo, no tradiciones. Quiero ver cuántos de ustedes están listos para honrar al Señor en verdad y en espíritu. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta verdad. Dale like si te impactó. Y suscríbete, porque cada semana desenterramos secretos bíblicos que van a transformar tu fe. Que el Dios de verdad te bendiga y te revele más de su gloria. Hasta el próximo video.